6:58 de la mañana, momento de iniciar nuestra primera entrevista en esta guardia de 12 de octubre. Vamos a recibir de inmediato y a empezar a conversar con Yosmary Fernández. Ella es presidenta del Parlamento Indígena de América. Bienvenido, un placer tenerla por acá. Siempre en estas fechas coincidimos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, hoy día histórico para los pueblos indígenas, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Dignidad Nacional para los pueblos aborígenes en América Latina. Diputada, un poco conversar sobre qué se está haciendo en este momento para garantizar la calidad de vida de los indígenas. Han habido varias denuncias de varios representantes, el diputado Rommel Gusamana, que en teoría es representación indígena, más allá que no se le haya permitido todavía, según ha denunciado, su incorporación en el Parlamento, pero de falta de atención en salud en estados como del Tamacuro, Monagas, Amazonas. Ya se han registrado, según lo que puedo tener por acá, entre la semana 1 y 35 del año 2018, 486 casos de sarampión, de los cuales ya van 48 defunciones. ¿Quién le garantiza a los indígenas en este momento esa atención? Mire, nosotros, bueno, yo quisiera empezar enviándole un mensaje a todos los pueblos y comunidades indígenas del país, hoy 12 de octubre. Hablar de 12 de octubre es hablar de dignidad, es hablar de resistencia, es hablar de la lucha histórica de los pueblos indígenas y precisamente hablar de esos temas que usted plantea, ¿no? De las diferentes denuncias que hay que revisar y que hay que revisar, e insisto en que el gobierno venezolano, el Estado venezolano como responsable pues, de la garantía de dar estabilidad social en materia de salud, de educación y en todos los ámbitos a todas las comunidades, sobre todo a las comunidades indígenas, debe revisarse. Soy una de las partidarias del tema de que el gobierno le ha dado mucha participación a los pueblos indígenas y en eso hay un Ministerio de Pueblos y Comunidades Indígenas, asimismo hay un Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud hay una Dirección de Atención a las Comunidades Indígenas. Y el llamado sería invitar a revisar esos casos para que puedan ser atendidos inmediatamente. En Revolución Bolivariana se ha atendido a los pueblos, comunidades indígenas en todos los ámbitos, en todos los sectores. Recuerden que nosotros mayormente habitamos en frontera y el acceso a nuestras comunidades a veces se dificulta un poco por bueno, el tema de que estamos más fuera de la ciudad o más de lo céntrico, pero sí puedo asegurar que la atención en materia de salud a pueblos indígenas ha sido igualitaria, ha sido igual a como se ha atendido todo el pueblo venezolano. ¿Cómo ha cambiado quizás por un tema de actualidad la vida de los indígenas, tomando en cuenta en que bueno, la tecnología va avanzando, quizás es muy difícil mantener ese hábitat tan puro como lo fue en otras épocas? ¿Cómo cree usted que ha sido ese cambio? Mire, nosotros hemos avanzado bastante. En hablar de avance en pueblos indígenas ha sido una ganancia. Desde que en 1999 se nos reconoce constitucionalmente, esa es una ganancia histórica y es un paso gigantesco que hemos dado los pueblos indígenas. A partir de ahí se visibiliza la participación de pueblos indígenas, se visibiliza el idioma indígena, se visibiliza todas las culturas, todas las costumbres de las comunidades indígenas. Y nosotros nos hemos adaptado a la sociedad aríjuna, a la sociedad criolla. Pues. Nosotros hemos entendido que debemos convivir. Somos dos sociedades en una sola nación, la sociedad indígena con todas las culturas, con todas las variedades o las diferencias que podamos tener de la cultura aríjuna, pero somos un solo pueblo, en fin, y nos consolidamos y reconocemos nuestra diferencia para poder convivir y poder avanzar. Ese reconocimiento de esas diferencias, diputada, ¿no permitiría quizás revisar el caso precisamente de la falta de representación que tiene el Estado de Amazonas en la Asamblea Nacional? Más allá de la denuncia que puede hacer el Gobierno Nacional del desacato, hay una representación que está fuera, que fue electa por el pueblo y no está haciendo el ejercicio de diputado propiamente. Mire, si ¿Se puede abogar por eso? Si la Asamblea Nacional entra en desacato es precisamente porque aceptó esa participación, esa inclusión de los diputados, de los hermanos indígenas en Asamblea Nacional. Mire, la Constitución está por encima de todo y hay unas leyes, hay unas denuncias y hay que acatarlas. El Estado de Derecho debe prevalecer y la participación de pueblos indígenas y del Estado de Amazonas está representada en nosotros, que hemos asumido también esas responsabilidades. Hay voz y voto dentro de la Asamblea Nacional de pueblos indígenas, de los pueblos Wayuu, de los pueblos Yupa, de los Yanomami. Hay esa voz en la Asamblea Nacional y desde 1999 la ha existido hasta ahora. ¿Cuántas comunidades hay?
en este momento? Más de 40 pueblos indígenas. ¿En qué zonas? Un poco para que la gente... En Amazonas, Ciudad Bolívar, del Zulia, Tamacuro. Anzoátegui, del Tamacuro, en las regiones sur, occidente y bueno, parte del oriente del país. Diputada, se ha revisado quizás, y un tema que es actual también, de la diáspora, que también hemos visto fotografías y algunos videos de indígenas, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, que estarían también pasando trabajo. ¿Hay quizás algún número que pueda decir cuántos se han ido, cuántos han intentado migrar también? No, mire, nosotros hablar de frontera, se lo decía al inicio, nosotros vivimos en zonas fronterizas. Vivimos en zonas fronterizas como con el Brasil, con Colombia. Y bueno, nosotros nos hemos desplegado, puedo asegurar, desde el Ministerio de Pueblos Indígenas, desde el mismo Gobierno Nacional, esa revisión. Nuestros hermanos indígenas, en busca de una mejor calidad de vida tal vez, o de seguir avanzando en tema de educación, en tema laboral, han emigrado. Pero responsablemente puedo asegurar que la atención a esos hermanos indígenas ha sido de seguimiento, ha sido de conversar pues esas necesidades, porque culturalmente, históricamente, los indígenas no abandonamos nuestro territorio, somos los garantes de los territorios indígenas y sobre todo de la soberanía nacional. Diputada, tengo que hacer una pausa y me gustaría conversar sobre qué se está haciendo desde el Parlamento Indígena de América en coordinación con el Ministerio, precisamente para aumentar el tema de la educación de los pueblos indígenas, el acceso a las escuelas, el acceso a los hospitales y también qué se está haciendo en materia de vivienda, para que conversemos un poco sobre ese tema. Vamos a seguir al regreso de esta pausa en nuestra entrevista con Yosmari Fernández. Ella es presidenta del Parlamento Indígena de América. Si tiene preguntas, @primera página. ¿Tiene cuenta en redes sociales? ¿Sí? ¿Cuál es? @YosmariPesú en Instagram y @Yosmari Fernández en YouTube. Allí la tienen, ya venimos.